Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Moradores del No Mundo, el podcast de la Sierra del Dragón editorial, que como veis, bueno, entra en su tercer capítulo, su tercera entrega de un podcast, una serie de vídeos de este canal. Bueno, como decía en el primero de ellos, no sabía hacia dónde me iba a llevar. De momento, bueno, son 3 episodios. Y en este caso de lo que vengo a hablaros es de un asunto que traté, que aparece en un libro que publicaba hace ya unos años en una editorial amiga, en Balazote Libros. Es A la sombra del dragón, una aproximación hermética a la Sierra de Guadarrama. Un libro en el que abordaba nuestro tótem sagrado, ¿no? El tótem de nuestra editorial, de la Sierra del Dragón, que es la propia Sierra del Dragón, la Sierra de Guadarrama, y en el que abordaba precisamente ese carácter sagrado, ese carácter de centro del mundo que tiene la Sierra del Dragón, analizando diferentes aspectos de su geografía, de su historia, de su paisaje. Y uno de los elementos que aparecía era precisamente de lo que voy a hablaros hoy, una hipótesis que en algún momento, comentándolo con algún amigo, me animaba a explotar más esta hipótesis en torno a un objeto de poder sobre el que yo especulaba en este libro, en torno a la posibilidad de que pudiera estar oculto o de alguna manera presente en la Sierra del Dragón, en la Sierra de Guadarrama. Hablo de la Mesa de Salomón, como sabéis, un objeto de poder del pueblo judío, eh, tradicionalmente vinculado a Toledo, por lo que comentaré ahora más adelante, pero que bueno, diversas pistas, diversos indicios, a mí por lo menos me llevan a pensar que podría hallarse su paradero perdido muy atrás en el tiempo en la Sierra del Dragón. Voy a empezar a hablar por Salomón, este personaje que le da nombre al objeto. El rey Salomón fue uno de los reyes más legendarios y más importantes del pueblo judío en la antigüedad. Vivió allá por el siglo X antes de Cristo, era hijo de David, otro monarca también muy importante, muy legendario. Eh, Propio Jesucristo, en algún evangelio, se le adjudica un origen dentro de la genealogía con el rey David. Eh, Fue, como digo, Salomón un rey muy poderoso. La leyenda sobre todo resalta, además de su poder, digamos, terrenal, ¿no? Un poder también espiritual y sobre todo una gran sabiduría. Seguramente hayáis oído hablar alguna vez de esa anécdota en la que Salomón demuestra su sabiduría, ¿no? Ante dos madres que se disputaban la maternidad de un niño. Y bueno, es algo que continuará mucho después de su muerte. Su leyenda estará vinculada a esa sabiduría que, según la tradición, le fue otorgada por el propio Dios en un sueño. Personaje también controvertido porque junto a esa sabiduría y esa afinidad que parece ser que sintió por él Yahvé, también en algún momento, sobre todo al final de su reinado, le traicionó de alguna manera, haciéndose también o ofreciendo también culto a otros dioses. Pero el caso es que bueno, esa sabiduría, ese enorme poder que se le atribuye, también cuenta la leyenda que pudo haber estado vinculado con la magia. Y de hecho, bueno, para la tradición tanto oriental como occidental, Salomón va a ser algo así como el arquetipo del gran mago poderoso. Se cuenta, por ejemplo, que era capaz de dominar a los demonios y que los tenía a su servicio, y que incluso esos demonios estarían a su servicio para la construcción del famoso y también legendario templo de Jerusalén, aquel primer templo que él construyó en la capital del pueblo judío y que sería destruido y reconstruido varias veces. Y que, por cierto, bueno, en cuanto a esta anécdota, es muy, muy querida por el pueblo musulmán, por la tradición islámica, que también tiene a Salomón dentro de su grupo de personajes también que forman parte, ¿no? Que aparecen también en su tradición. Y estará vinculada a algunas leyendas relacionadas con, por ejemplo,
Abderramán III, Abderramán I y la construcción de la mezquita. Pero bueno, siguiendo con Salomón, como decía, es el personaje que le da nombre a la mesa. La mesa, como objeto de poder, le pasa lo mismo que a Salomón, ¿no? No tiene una continuidad en las leyendas, sino que existen multitud de variantes. No se sabe muy bien qué es, hay algunos que hablan de ella como un espejo, posiblemente confundiéndola con otro de los objetos sagrados que Salomón guardaba en el templo y que formaban parte de sus posesiones. Se habla de una mesa con sus patas, ¿no? Hay cierta leyenda que habla de que podría estar constituida por la gema que se hallaba en la frente de Lucifer y que se le caería una vez que tuviera lugar la rebelión contra Dios y demás. Esa gema habría acabado en manos de Moisés y con el tiempo, llegada a manos de Salomón, le habría añadido una serie de elementos como unas patas que luego posteriormente tendrán su importancia en otras leyendas, pero bueno, además de mesa, de espejo, también se habla incluso de que podría haber sido una especie de recipiente, ¿no? Vinculándolo de esta manera con el grial. Caso que era un objeto poderoso que, según la leyenda, le otorgaba a Salomón un enorme poder. La hipótesis que a mí más me gusta es la que vincula a la mesa con cierta inscripción que podría tener en su superficie, la superficie de este objeto, y que revelaba el nombre verdadero de Dios. En muchas tradiciones, también la judía, el nombre de Dios, el nombre verdadero, ¿no? La forma más propia de dirigirse a él era algo secreto, algo que solamente estaba en manos de unos pocos, del sumo sacerdote, y que tenía un poder mágico potentísimo. Pues bien, hay cierta leyenda que vincula a la mesa de Salomón con este verdadero nombre de Dios, este Semáforas, que sería, según esta hipótesis, como digo, la que más me gusta a mí, por lo que tiene de componente mágico y sobre todo por lo que tiene de vincular ese poder a un objeto que no es tanto un objeto como una idea, en este caso, como un nombre secreto, como un poder mágico, no tanto material, sino espiritual. Es la que más me convence a mí. La mesa, según la leyenda, permaneció durante un tiempo en el templo, a lo largo de sus numerosas destrucciones y reconstrucciones, hasta que en el año 70 después de Cristo, con la victoria de los romanos sobre el pueblo judío, el sometimiento final del imperio romano a los judíos, acaba yéndose hacia Roma como parte del saqueo, ¿no? del botín al que fue sometido Jerusalén, y allí estaría durante algunos siglos hasta que ya en el año 410, con la invasión del pueblo godo a Roma, acaba formando parte del botín, en este caso del pueblo godo, que lo lleva hacia Occidente, en primer lugar hacia su primera capital, la primera capital del pueblo visigodo en Toulouse, posteriormente a Barcelona, una vez que los francos echan a los visigodos de Toulouse, y finalmente hacia Toledo, que como sabéis se convertiría en la capital del pueblo visigodo ya después bueno, de ese enfrentamiento con los francos, de los visigodos. En Toledo, la mesa, bueno, forma parte también de numerosas leyendas vinculadas a la esencia de Toledo como lugar mágico, ¿no? Como sabéis, y aquí, bueno, remito al maestro Fernando Ruiz de la Puerta, que es el que más sabía de todo esto, el que más lo había estudiado. Se vincula la mesa a la mítica también Cueva de Hércules o al Palacio Encantado. Pero bueno, el caso es que llega un momento en el que los visigodos también son derrotados por otro pueblo, sufren la invasión musulmana y la mesa se pierde un poco de vista. Hay también multitud de leyendas en torno a su paradero. Hay quienes afirman que realmente no se encontraba en Toledo o que en el momento de la conquista quienes sabían del gran poder que, que guardaba este objeto fue trasladado junto a otros objetos del tesoro visigodo hacia algún lugar en las proximidades de Toledo. Hay eh,
Hay quienes apuntan a la posibilidad de que fuera hacia Jaén, es la hipótesis expuesta por otro maestro, por Juan Eslava Galán. El caso es que, bueno, se sabe que en las crónicas musulmanas se insiste mucho en que dentro de las prioridades de aquellos primeros invasores, ¿no? Sobre todo de Musa y de Tarik, como sabéis, Musa, el representante del califa de los árabes durante la conquista, y de Tarik, que era el caudillo bereber que se alió con Musa, ¿no? Para llevar a cabo la conquista. En lo que insisten las fuentes árabes era sobre todo en la existencia de la mesa, de su presencia en la península ibérica y en el interés que esos conquistadores musulmanes pondrán en conseguirla, ¿no? Es algo que aparece en la leyenda, en las leyendas musulmanas constantemente. Eh, de hecho, bueno, hay una de las leyendas más conocidas vinculadas a Musa y Tarik, a este emir árabe y el caudillo bereber que se alía con él para la conquista musulmana, una leyenda muy, muy conocida en torno, bueno, a las diferencias que se van a producir entre estos dos conquistadores a la hora de atribuirse las victorias, esas victorias fulminantes a lo largo de los primeros años de la Reconquista, y será el hecho, ¿no? De que la mesa, precisamente, el hecho de que, bueno, cuenta la leyenda a través de las crónicas también, que tienen mucho de legendarias, ¿no? Como hemos hablado en muchas ocasiones, que el primero en llegar a Toledo es precisamente este bereber, ¿no? Este caudillo bereber Tarik. Tarik llega a Toledo y por supuesto lo primero que hace es ir a la Cámara del Tesoro, que se especula que podría estar en la propia cueva de Hércules o este palacio de los cerrojos, de las leyendas, e insisto, remito a leer a Fernando Ruiz de la Puerta y el libro que tiene escrito sobre este asunto. Pues bien, lo primero que hace es llegar a Toledo, buscar la mesa, y Abilel, sabiendo que Musa, que es el árabe, viene por detrás y posiblemente cuando llegue se vaya a atribuir la victoria, ¿no? Cuando ha sido él el que ha llegado el primero a Toledo, lo que hace es coger la mesa, quitarle una pata, guardársela, de modo que cuando pasa el tiempo, Musa llega poco después que él, termina atribuyéndose la victoria, la conquista de Toledo, en el momento en el que ambos tienen que ir a Damasco para dar cuenta de esas victorias. La pata que Tarik había recogido y que se había guardado le servirá para, bueno, delante del califa y del resto de la corte, demostrar que Musa de algún modo está mintiendo y fue él el que realmente llegó a Toledo antes, ¿no? La mesa, de nuevo, como objeto de poder y objeto en este caso para dirimir unas diferencias entre este bereber y este árabe, que por cierto, bueno, en este caso remito a leer Los Califas de la Atlántida, porque también hablo de esta leyenda, de esa rivalidad entre ambos personajes, que tiene mucho que ver con mi hipótesis también comentada en la Reconquista Mágica en torno a ese posible, bueno, a la existencia de ese originario pueblo atlante que a lo largo de la Reconquista y sobre todo a lo largo de la conquista musulmana, de las crónicas y de las leyendas que giran en torno a ese periodo histórico, no lo desvelan. Algo que tiene que ver, por supuesto, mucho con la mesa de Salomón, con los poderes atribuidos a ella y con esta leyenda, ¿no? Con esta serie de leyendas mágicas que nos hablan no tanto de guerreros, no tanto de caudillos militares, sino en el fondo de personajes de alta iniciación, de magos, que posiblemente era una realidad más próxima a lo que eran realmente estos personajes vinculados con la conquista que a otra cosa. Pues bien, hablando también de libros, a mí me gusta recomendar muchos libros. Si os interesa este tema de la mesa de Salomón, hay un libro que no es muy extenso, pero me parece que incluye todos los elementos que tienen que ver con la mesa de Salomón y que sirven para tener una visión amplia de lo que es este objeto, lo que ha sido su historia y todo lo que le rodea, ¿no? Que es la mesa de Salomón de Oriente a Toledo, de Antonio Casado Poyal. Es un libro también recomendable, si os interesa el tema, pues sobre todo para tenerlo. Yo por lo menos lo uso mucho como referencia, porque en él aparece
recogido gran parte de los enigmas y los elementos que definen la historia y la esencia de la mesa de Salomón. Eh, este autor, precisamente, recoge una serie de crónicas, ¿no?, que inciden en esta idea que comentaba acerca del interés que los cronistas musulmanes tienen por la mesa de Salomón y esa insistencia en el gran poder de este objeto y sobre todo su vinculación con Al-Ándalus y concretamente con Toledo. Antonio Casado Pollales menciona la obra de Abd al-Hakam, que es un autor de origen egipcio, en conquistas de Egipto y del Magreb. Lo menciona como fuente de la noticia, y aquí ya vamos a entrar en propiamente lo que es la vinculación o la posible vinculación de la mesa de Salomón, de este objeto de poder, como habéis visto, muy importante en torno a lo que fue la conquista, ¿no?, y la conquista musulmana y luego posteriormente la reconquista. Pues bien, este autor da la noticia acerca de que la mesa de Salomón y otros tesoros reales visigodos se pusieron a salvo durante la conquista, como comentaba, en un castillo de nombre Firas, que estaba situado a 2 días de Toledo. Allí, según este cronista, le habría sido entregada la mesa a Tarik. Como veis, es una leyenda parecida o similar a la que comentaba, pero completamente diferente, porque Tarik no recoge la mesa en Toledo, sino que la recoge en este sitio, en este lugar llamado Firas. Allí, como dice el cronista, le habría sido entregada la mesa a Tarik por una hermana del rey Don Rodrigo. Bueno, esto también tiene que ver con los califas de la Atlántida, ¿no?, y esa teoría que esbozábamos en aquel libro, ¿no?, en aquella continuación de la Reconquista Mágica de la que os hablaba en la anterior entrega, en la que hablo también de una serie de leyendas vinculadas con la conquista musulmana, ¿no?, y con presencia de la diosa, ¿no? Pues bien, esta es otra de esas leyendas, recogida en este caso por un autor musulmán, pero que hace incidencia en esto, ¿no? Y que, bueno, por supuesto tiene que ver enormemente, ¿no?, y clara y directamente con los poderes, como quiera llamarse, que los musulmanes vienen a buscar a la península ibérica y que en este caso personifica de alguna manera la mesa de Salomón. Pues bien, según otro historiador cordobés, Al-Razi, Tarik habría llegado a aquel lugar, a aquel Firas donde se había ocultado la mesa de Salomón, desde Guadalajara, atravesando un desfiladero de montaña que pasó a llamarse a partir de entonces Fau Tarik, el paso de Tarik en árabe, que para algunos autores, bueno, digamos que lo interesante en este caso es, por un lado, el tener aquel lugar, aquel paraje situado a una distancia no muy lejana de Toledo, llamado Firas, y por otro lado tenemos este desfiladero de montaña que fue necesario cruzar para encontrar este lugar y que servirá, ¿no?, estas someras descripciones servirán para algunos autores como Antonio Casado, el que acabo de mencionar, pero también muchos otros, para situar aquel Firas, aquel lugar en el que la hermana de don Rodrigo entrega la mesa a Tarik, en Alcalá de Henares, ¿no?, en Guadalajara, en Torres de la Alameda, situada en Madrid, pero también, según otras hipótesis, en otros lugares más próximos a Toledo, como Guarrázar, el lugar donde se encontró el famoso tesoro visigodo hace ya unas cuantas décadas, la localidad de Ajofrín, o Medinaceli, en Soria, que es un lugar también vinculado con la mesa de Salomón, según diversas leyendas. Bueno, hablo de ella en el diccionario de Santos, que publiqué también hace poco y del que seguramente hable por aquí algo más adelante. Pero bueno, nosotros situamos
ese lugar, ese Firás, ese lugar situado a una distancia no muy lejana de Toledo y al que se debía llegar cruzando un desfiladero de montaña en la Sierra del Dragón. Concretamente, lo situamos en un lugar que también ha sido objeto de leyendas, que también, por supuesto, aparece A la sombra del dragón, en nuestro trabajo dedicado a la Sierra de Guadarrama. No es otro que un paraje, desde luego, mágico, como es el bosque de Balsaín, y concretamente un lugar que ha sido objeto de multitud de leyendas, objeto incluso también de alguna novela. Es el conocido como convento de Casarás. En realidad, eh, no existe constancia de que existiera allí ningún convento. De lo que hablamos cuando hablamos del convento de Casarás o de Casa Eraso, que es como se conoce, se ha conocido posteriormente, son unas ruinas situadas en el camino que va desde Cercedilla, en la Comunidad de Madrid, hasta Segovia, un paso antiguo que fue utilizado durante siglos, ¿no?, para cruzar la Sierra de Guadarrama, y bueno, parece ser que hay constancia histórica de que aquellas ruinas de un caserón no demasiado grande, pero bueno, tampoco demasiado pequeño, son las ruinas de una especie de albergue que ordenó construir Felipe II para, bueno, a la hora de recorrer aquel paso de montaña dificultoso, ¿no?, en tiempos en los que no existían todavía túneles y no había otra manera de cruzar la montaña que a través de esos pasos difíciles, Felipe II ordenó construirse un albergue para poder hacer noche, para poder refugiarse a mitad de camino y que la comitiva que le acompañara pudiera descansar. Como digo, esas son las ruinas que popularmente han sido conocidas como convento de Casarás y que tienen añadidas una serie de leyendas en torno bueno, a templarios, a monjes fantasmales. Eh, hay un libro muy interesante, ¿no?, muy entretenido, sobre todo, una novela de aventuras de un autor español, lo escribió allá por los años 20, se llama Jesús de Aragón, se llama La sombra blanca de Casarás, ¿no?, en la que se hace eco de esas leyendas en torno a la posible ubicación en aquel lugar de un convento templario, de un monasterio templario, cosa que parece ser que nunca ocurrió, pero que nos pone tras la pista, y fue aquí donde empezamos a especular, el hecho de que un lugar como este, situado en el centro de la Sierra del Dragón, en mitad del bosque de Balsaín, que es un bosque maravilloso y que, bueno, por supuesto invito a visitar y a pasear para ir a conocer estas ruinas, estas misteriosas ruinas y el entorno que verdaderamente es uno de los más bellos y más interesantes de la Sierra del Dragón. Pues bueno, el hecho de que existieran tantas leyendas en torno a este lugar, que se especulara, ¿no?, con su vinculación con los templarios, que siempre tienen añadido esa esencia mágica, ¿no?, y esa vinculación con la magia, ¿no? Yo creo que con razón, con la magia, con lo oculto y lo demás, como digo, es algo que nos puso tras la pista, la posibilidad de que nos encontremos ante un lugar de poder. También, bueno, por la proximidad a este lugar de una fuente conocida como Fuente de la Reina, que tradicionalmente se ha interpretado el nombre como, bueno, con la posible vinculación también a Felipe II, ¿no?, por su relación con este lugar, pero que posiblemente eh, tiene relación con una tradición más antigua, ¿no? Todas estas fuentes de la reina, fuentes tienen que ver con Fuente de la Mora y demás, ¿no? Siempre nos hablan de una señora de, que, bueno, que posiblemente de lo que nos está hablando realmente es de un antiguo lugar de poder, un antiguo lugar pagano, vinculado, relacionado con los antiguos, con antiguas deidades, ¿no?, sobre todo femeninas, que están siempre relacionados con lugares, con fuentes, con ríos, arroyos, ¿no?, las ninfas y demás, eh, todo esto
que conecta más bien con el mundo pagano que con ningún rey ni mucho menos, pues como digo, este lugar, este convento de Casarás, esta casa Eraso, históricamente, parece que hay un autor, un profesor agustino de nombre Gregorio Andrés, fue el primero en percatarse de que aquel nombre de Casarás, vinculado con este lugar, tenía que ver con, o según él especuló, con Fernando de Eraso, que había sido secretario de Felipe II y que, según la investigación que él llevó a cabo, había sido el encargado de la administración de aquel lugar, de aquel albergue, como decía, había sido construido por Felipe II para poder descansar en mitad de sus travesías por la sierra, ¿no? Y por este camino que pasaba por el bosque de Balsaín. Él especula con que las gentes, de manera espontánea, dieron el nombre de Casa Eraso al lugar, a este edificio, que acabaría por contraerse y, según este autor, acabaría por ser convertido en Casarás, ¿no? Que es el nombre con el que se conoce. El problema, ¿no?, de esta hipótesis, que la verdad que está bien planteada y que tiene su sentido, es que, como contábamos en A la sombra del dragón, en nuestro libro, llegamos a saber que Fernando de Eraso, este secretario de Felipe II, murió en 1570 y, o sea, justo un año antes de que el edificio en cuestión, aquel albergue, se terminara de construir. Con lo cual parecía difícil el hecho de que se hubiera encargado realmente de la administración de aquel lugar y que hubiera terminado dando nombre al lugar de manera popular, ¿no? Para nosotros, ¿no? Para mí, que elaboré esta otra teoría alternativa, parece poco plausible, ¿no? Y aunque está muy bien traído, ¿no? Y Casarás eh, puede tener que ver con Casa Eraso, el hecho de que este secretario real muriera un año antes justo de que se pusiera en marcha el albergue, pues yo creo que de alguna manera echa por tierra esta hipótesis también hilada. ¿Cuál es nuestra hipótesis? ¿Cuál es la hipótesis que yo planteo? Pues que el nombre de Casarás viene más bien de Casar Alfirás. Casar Alfirás, Casar es castillo en árabe y Firás es el nombre que se le da a ese lugar en el que, según esos cronistas musulmanes, el caudillo Tarik recibe la mesa de Salomón de manos de la hermana del rey don Rodrigo. Eh, Puede ser también, a alguien le puede parecer una hipótesis muy traída por los pelos, pero el caso que, lo mismo que la de Gregorio de Andrés, cuadra también y da sentido a un nombre que realmente, un nombre cuya toponimia, no la de Casarás, es bastante controvertida y bastante difícil de encontrar. A mí me convence más lo de Casar Alfirás. Por supuesto, el lugar cumple los requisitos más o menos, ¿no?, que se plantean esas crónicas musulmanas. Es cierto que desde Toledo hasta allí puede haber algo más de 2 días de camino, puede ser, pero lo mismo ocurre con otros lugares que se barajan, ¿no?, que han barajado los autores, como Alcalá de Henares, Guadalajara. Lo del paso de montaña yo creo que es fundamental, ¿no? Y es algo que aparece en la crónica claramente. Hay un paso de montaña que se ha de cruzar para llegar a Firás desde Toledo o desde Guadalajara, que es de donde parece ser que se, que se llega en este caso. Y, y bueno, de alguna manera el hecho de que este lugar, este entorno de Casarás, esté pues muy cerca de los Siete Picos. Cada día estoy más convencido de que los Siete Picos y su forma draconiana fue en el pasado un lugar que fue tomado por un tótem por las gentes de alrededor. Hace poco, de hecho, viajaba por Segovia, por el norte de Segovia, iba en busca de unos petroglifos y me encontré con la sorpresa, ¿no?, de, de que esos petroglifos que están situados en la localidad de Domingo García, eso es altamente recomendable que vayáis a verlos. Están situados, ¿no?, están
están tallados en unas rocas que miran directamente a la Sierra del Dragón y concretamente a la mujer muerta. Quienes hayáis leído A la sombra del dragón sabéis la importancia que yo le doy a la forma de determinadas cumbres de la Sierra de Guadarrama y en concreto la mujer muerta, que tiene una serie de leyendas añadidas a su, bueno, tiene una serie de leyendas que hablan en torno a su formación y demás, y por supuesto los siete picos. Casarás está en el entorno de estas dos formaciones, sobre todo de la de Siete Picos. Es, como decía, un lugar rodeado de leyendas que pueden parecer muy alocadas, algunas seguramente han sido construidas o elaboradas en tiempos más recientes, pero que estoy convencido que tienen su origen en leyendas mucho más antiguas, que obedecen a una necesidad de hablar de este lugar y de insistir, incidir en la idea de que es un lugar mágico, un lugar sagrado. Hablaba de esa fuente de la reina como una fuente posiblemente sagrada en tiempos muy antiguos y que recibe ese nombre de la señora por su conexión seguramente con alguna antigua ninfa, alguna antigua deidad de las aguas. Y bueno, lo del nombre yo creo que es definitivo, ¿no? Por lo menos en mi opinión. Es una hipótesis que de alguna manera conecta, bueno, lo que es la esencia de la mesa de Salomón como objeto de poder. Antes al principio lo comentaba, ¿no? Mi idea, por lo menos, de que la mesa de Salomón no es tanto un objeto físico, material, que se pudiera tocar, sino un saber, un conocimiento que el bereber, entre comillas, Atlante, Tarik, viaja hasta allí, hasta ese lugar sagrado y recibe de manos de la hermana de don Rodrigo, seguramente, igual que ocurre con esa reina que da nombre a la fuente, se trata de una personificación de la antigua diosa de los Atlantes, recibe ese saber, recibe esa mesa de Salomón y bueno, los cronistas lo dejan bastante claro, ¿no? El nombre de tal manera, de esta manera de Casarás estaría vinculado con la mesa de Salomón y por qué no, especular con que un lugar de poder de la enjundia de la Sierra del Dragón, que insisto, ¿no? Le dedico todo un libro a desengranarla, ¿no? Y que bueno, no deja de ser el lugar elegido precisamente por Felipe II para construir su gran templo de Salomón, ese templo de Salomón que es el Escorial y que sirve también, o quizá sirviera para guardar todas esas reliquias de las que nos hablan los cronistas y posiblemente de alguna otra de la que no se habla, pero que está presente y que sin duda pudo haber sido perfectamente ese saber contenido en la mesa que en algún momento estuvo en Casar Alfirás, en Casarás. Pues bueno, como veis, hay toda una serie de elementos para apuntar en este sentido y es lo que os quería comentar. Por supuesto, os animo a leer todos los libros de los que os he hablado, también los míos, como no, Los Califas de la Atlántida, donde se hablan de todas esas leyendas, como decía en la entrega anterior, vinculadas a la diosa, a la conquista musulmana y a los poderes ocultos en la península, ¿no? En esta península ibérica nuestra, esta España mágica, A la sombra del dragón, en la que desarrollo todos estos temas más vinculados a la Sierra del Dragón, a la Sierra de Guadarrama, y bueno, sé que comentaba de Antonio Casado, perdón, de Antonio Casado Poyales, que me parece un libro muy interesante, muy propicio para aquellos que os interese el tema de la mesa de Salomón. Y nada más, agradeceros vuestra atención y espero veros pronto de nuevo. Un saludo muy fuerte. Chao.